el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Hoy, Viernes Santo, rememoramos la muerte de Jesucristo. Anoche, después de la misa de la Cena del Señor, dejamos a Jesús en el huerto de Getsemaní. Ha llegado ya la hora de Jesús, esa hora por la cual tanto suspiró, la hora de pasar de este mundo al Padre, la hora del amor hasta el extremo, pero es también la hora del poder de las tinieblas. Es la hora de la iniquidad, la hora en que todo el misterio del mal se va a desencadenar sobre Jesús. En esta mañana de oración, yo los invito a que contemplemos a Jesús en ese tiempo entre Getsemaní, que fue donde lo dejamos anoche, hasta la condena a muerte y la crucifixión, que hace lo que vamos a celebrar esta tarde en la liturgia solemne de la Pasión. ¿Qué sucedieron a esas horas? Al término de la oración de Getsemaní, Jesús fue arrestado,
Lo tomaron preso, un grupo de soldados enviados por los sumos sacerdotes, guiado por Judas. Dice el Evangelio, prendieron a Jesús y le ataron. Lo llevan preso y vamos a tener las dos partes del proceso de Jesús. Una parte ante los sumos sacerdotes, las autoridades judías, y la otra parte ante Pilato, el juicio ante la autoridad de Roma. En esta primera parte de la meditación veamos el juicio de Jesús ante los sumos sacerdotes. Lo llevan al palacio del sumo sacerdote. Ustedes recuerdan los principales hechos. Primero es interrogado por Anás, el suegro Caifás, luego por Caifás, quien era sumo sacerdote en aquellos años, los miembros del Sanedrín. Pasa la noche en el palacio del sumo sacerdote y muy de madrugada el Sanedrín delibera y deciden condenarlo a muerte y llevarlo donde Pilato para que ejecute la sentencia. Este es el marco de los sucesos. Yo los invito a que en esta primera parte de la meditación veamos 3 puntos. El primero de estos puntos es el abandono de los suyos. Dice el Evangelio de San Lucas, después que toman preso a Jesús en Getsemaní, que sus discípulos, abandonándolo, huyeron todos. Qué dramático este momento para Jesús. Lo dejaron solo. Uno que hubiera esperado, estos hombres que habían sido elegidos por Jesús, que los había formado durante 3 años, que recién en la cena les había compartido sus grandes secretos. ¿Qué hubiéramos esperado? Que hubieran tratado de defenderlo, al menos defenderlo de las falsas acusaciones, que lo hubieran acompañado, pero nada, salen arrancando. En la cena habían exclamado los discípulos, aunque todos se escandalicen de ti, nosotros no. Pedro había dicho, y también los demás, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y algo parecido podríamos decir de los acontecimientos que siguieron. Cuando vamos a escuchar poco después en el pretorio de Pilato una multitud que grita, crucifícale, crucifícale, podemos preguntarnos, ¿y dónde están aquellos que 5 días atrás, el domingo de Ramos, lo aclamaron, bendito el que viene en nombre del Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde han quedado? Y los que fueron testigos de sus milagros. Comenta este punto San José María, Señor, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde tus súbditos? Te han dejado. Es una desbandada que dura 20 siglos. Huimos todos de la cruz, de tu santa cruz. Y también comenta San Alfonso María Ligorio, qué cruel sería entonces la angustia que experimentó Jesucristo al verse desamparado de sus más íntimos. Que también en aquel momento pasó por delante de su vista esa multitud innumerable de almas por él tan favorecidas y regaladas, y que esto no obstante le abandonan y menosprecian. Qué cierta esta palabra de San Alfonso. Cómo está desbandada a los discípulos se repite a lo largo de los siglos. También hoy, tantos que han sido favorecidos particularmente por el Señor. Gracias particulares, favores, a veces milagros, y después, cuando llega el momento de alguna dificultad, ¿dónde están? Y podríamos preguntarnos, ¿y tú? ¿Y yo?
¿Seré acaso uno de esos que ante la prueba han abandonado al Señor? Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos en muchos aspectos de apostasía. La apostasía, es decir, ese abandono de tantos que fueron educados en la fe y que viven como si Dios no existiera. Bueno, ¿y tú y yo qué actitud tomamos? Entonces ese es el primer punto, ¿no? El abandono que Jesús padeció por parte de los suyos. Segundo punto, las negaciones de Pedro. En realidad, los discípulos abandonan a Jesús, pero Pedro hizo algún amago de seguirlo. Va a herir al sacerdote, va a llegar un poco a escondida después al patio Caifás, pero ahí conocemos la historia, cómo Pedro negó 3 veces a Jesús. Y es tan triste que llega a jurar que nunca lo ha conocido. Cometió un pecado de perjurio. Y pensemos, Pedro, un par de horas antes, había estado en la cena, había recibido la Eucaristía, había dicho, aunque todos te abandonen, yo haré mi vida por ti. Y podemos preguntarnos, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que Pedro negara de una manera tan triste a Jesús? Quizás porque no supo escuchar la advertencia que Jesús le había hecho en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan anoche las palabras de Jesús? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, Pedro yo creo que era sincero cuando le decía a Jesús, yo haré mi vida por ti, yo creo que lo pensaba de verdad. Pero ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su error? Que presumió de sus propias fuerzas. Confiaba demasiado en sí mismo y no puso su confianza en la gracia de Dios. Y en Getsemaní, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que velaran, que oraran, se quedó dormido. No fue capaz de vigilar con Jesús, no fue capaz de orar. Ahí está la clave para la perseverancia en la vida cristiana. Tenemos que convencernos de esto, grabarnos a fuego esta verdad. Sin vigilancia y sin oración no hay fidelidad y perseverancia en la cristiana. Podríamos pensar cuántos buenos propósitos a veces quizás nosotros mismos hemos hecho después de un retiro, después de una predicación, al recibir algún sacramento. Cuántas vocaciones que un día fueron fervorosas y luego a veces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Tenemos que convencernos, como dijo Jesús también en la cena, sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Esa necesidad absoluta de la gracia para perseverar en el bien, para no caer en el mal. Entonces preguntémonos en este punto, ¿cultivo esa vigilancia del corazón? ¿Me mantengo despierto espiritualmente? Un medio muy adecuado para esta vigilancia
es el examen de conciencia y la confesión frecuente. Una persona que se confiesa frecuentemente y que por tanto examina su conciencia, mantiene despierta, vigilante su conciencia. Y preguntémonos también, ¿cómo es mi vida? ¿Soy perseverante en la oración? Esa perseverancia en la oración es mucho más que rezar un Padre Nuestro o una Ave María a la rápida. Es llevar un hábito, una vida de oración. Persevero en la oración. Cuando Pedro negó a Jesús, una de las cosas que dijo bajo juramento: no conozco a ese hombre. Había estado 3 años con él. No conozco a ese hombre. En el fondo, era verdad. Era verdad que no lo conocía porque no había comprendido verdaderamente el misterio de Cristo. Pedro había rechazado la cruz. En el fondo quería un Mesías a su medida. Y aquí también tenemos que saber que a Jesús se le conoce verdaderamente en la cruz, pasando por la cruz a la resurrección. Él no conocía todavía a Jesús, después lo va a conocer. Esta humillación que le significó la caída, las 3 caídas, va a ser el paso para su conversión. Pero todavía no estaba convencido. Pedro nos enseña el peligro que podemos tener de hacernos un Jesús a nuestra medida. Es decir, pretender seguirlo a condición de que sea sin cruz. Algunas veces tienen esa actitud, ¿no? Yo te seguiré, Jesús, pero pensando que seguir a Jesús significa que les va a ir bien, que no van a tener problemas, no se van a enfermar, no van a fracasar. Y cuando viene la dificultad, cuando viene la cruz, niegan a Jesús, como Pedro. No, a Jesús hay que seguirlo sin condiciones. Hay que aceptar el camino de Jesús como Jesús lo quiere, no a la pinta mía. Ahí quizás fue el gran error de Pedro, ¿no? Los 2 grandes errores de Pedro fueron presumir de sus fuerzas, no velar y orar, y luego haberse imaginado un Jesús a su medida, no aceptando el camino de la cruz. Y un último punto de esta primera parte del proceso de Jesús, la actitud de los sumos sacerdotes. En ellos podemos ver el cinismo de estos hombres, porque hacen una parodia de juicio. La sentencia estaba dada, ya habían decidido condenarlo a muerte, solo buscaban un pretexto para poder hacerlo. ¿Y por qué condenaron a Jesús? ¿Cuál fue la piedra de toque entre Jesús y las autoridades judías? Fue porque Jesús se hacía igual a Dios. Y eso para las autoridades judías era una blasfemia. No supieron descubrir, no supieron ver la presencia de Dios en Jesús. Era por tanto un problema religioso, pero que tenía también alguna implicancia política, indirectamente, porque los sumos sacerdotes estaban aferrados a su poder, de alguna manera habían pactado con los romanos, estaban en cierta connivencia, que cada año el sumo sacerdote tenía que pagar un alto precio a la autoridad romana para mantenerse en el cargo. Entonces temían también que este movimiento religioso en torno a Jesús les pudiera socavar su poder y pudieran perder el puesto que tenían. En el fondo usaban la religión al servicio de sí mismo.
En los sumos sacerdotes vemos al extremo que puede llevar la dureza y ceguera de corazón. Hay un episodio en el Evangelio muy conocido, poco antes de la Pasión, cuando Jesús resucita a Lázaro. Las autoridades judías vieron el milagro, vieron a este hombre que había estado 4 días en un sepulcro y lo vieron levantarse vivo. Y el texto dice que ese día decidieron dar muerte a Jesús. ¿Qué ceguera? O sea, ¿cómo no darse cuenta que este hombre que era capaz de resucitar un muerto era Dios mismo? Pero no lo supieron ver. Se buscaban a sí mismos. Entonces acá en este último punto, esta primera parte, preguntémonos, ¿estoy abierto a la luz? El peligro, la ceguera del corazón. Dice el Evangelio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y qué puede causar la ceguera del corazón? En el fondo, la soberbia. Sí, la soberbia, que tiene tantas formas, ¿no? Puede ser también la ideología, el amor desordenado de sí mismo, las grandes idolatrías de este mundo, el poder, el dinero, el placer. Todo eso enceguece, impide ver la luz. Nos hacen impermeables a la acción de Dios. Y es ciertas, a la luz de lo que estamos diciendo, las palabras de San Agustín. En el fondo hay 2 grandes amores que se disputan en el corazón del hombre. El amor de Dios, que lleva al desprecio de sí, o el amor de sí mismo, que lleva al desprecio de Dios. Este fue el caso de los sumos sacerdotes. Era tal el amor que se tenían a sí mismo, la religión misma la usaban para sí, para su gloria, para ensalzarse a sí mismo, que ese amor desordenado de sí mismo los llevó al desprecio de Dios, los llevó a la condena del Hijo de Dios. Y terminemos este punto con esta pregunta. ¿Cuál es el amor que prevalece en mi corazón? ¿Es el amor de Dios o el amor de mí mismo? ¿Soy capaz de decir con verdad que amo a Dios más que a mí mismo? ¿Amo a Jesucristo más que a mí mismo? Preguntémonos con sinceridad, dialoguemos con Jesús. Vamos a hacer aquí una breve pausa, unos 10 minutos. Voy a colocar una música de fondo para que puedan repasar estos 3 puntos. Recuerden el abandono de los suyos, esa desbandada que se prolonga a lo largo de los siglos, la apostasía. Segundo punto, las negaciones de Pedro. No fue capaz de velar y orar, fue autosuficiente. Y tercer punto, el cinismo, la ceguera del corazón de estos sumos sacerdotes, colocar el amor de sí por sobre el amor de Dios. Voy a colocar una música de fondo. En 10 minutos más retomamos la segunda parte de la meditación.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la meditación anterior dejamos a Jesús ordenado por sumos sacerdotes, pero como ustedes saben, Palestina en tiempo de Jesús estaba ocupada por los romanos, era una provincia del Imperio Romano, y los romanos habían reservado la autoridad para dar muerte, para condenar a muerte a un malhechor. Por tanto, si bien los judíos decidieron la muerte de Jesús, no la podían ejecutar y tenía que ser condenado por la autoridad romana. Y por eso lo llevan donde Pilato. Pilato era el gobernador de Judea, tenía su sede en Cesarea Marítima, orilla del Mediterráneo, pero como era la fiesta de Pascua, se había trasladado a Jerusalén porque el pretorio, el palacio de Pilato, y ahí llevan. Ahora, los judíos no podían ir donde Pilato diciendo que este hombre se igualaba a Dios, porque eso no iba a ser mella en el procurador. Entonces, ¿qué acusación llevan donde Pilato? Le dicen, este hombre se proclama el rey de los judíos. Era una acusación política que sí podía influir en Pilato, porque Pilato no se interesaba por los temas, por las disputas religiosas de los judíos. Centrémonos un momento en la figura de Poncio Pilato. Pilato representa el típico hombre cobarde que por respeto humano traiciona su conciencia. Él se dio cuenta claramente que Jesús era inocente. Lo dicen todos los evangelios, por ejemplo Mateo dice, sabía que lo habían entregado por envidia. Y en realidad Pilato hizo algunos intentos, ¿no? Hizo algunos intentos para salvar a Jesús, o al menos para zafarse. Después hace elegir al pueblo entre Barrabás y Jesús. Lo hace azotar, pensando que a lo mejor dejándolo tan desfigurado se iban a apiadar de él. Pero sabemos la historia, los judíos enceguecidos, totalmente enceguecidos, insisten, crucifícale, crucifícale, y Pilato, cobarde, para evitarse problemas, va a ceder definitivamente cuando los judíos le dicen, si sueltas a ese, no eres amigo del César, todo el que se hace rey se enfrenta al César. Nuevamente, respecto a Pilato podemos decir lo mismo que decíamos respecto a los sumos sacerdotes. Se amaba más a sí mismo que a la verdad. De hecho, era un hombre escéptico. ¿Se acuerdan del diálogo con Jesús? En algún momento Jesús le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, con un dejo de ironía quizás, o de escepticismo, pregunta, ¿qué es la verdad? Como diciendo, la verdad. Ese escepticismo de Pilato, yo creo que representa la actitud de muchos contemporáneos nuestros que han perdido el gusto por la verdad y que ni siquiera se preguntan en el fondo por la verdad. Hoy día lo que vale a veces es la opinión, el sentimiento pasajero, pero no la verdad. Ese escepticismo lleva al relativismo. Todo es relativo, todo depende.
Todas las religiones dan lo mismo, conducen a Dios por igual. El bien y el mal depende, los tiempos, la moda, hay que adecuarse. En Jesús, la verdad se ha acercado a nosotros. Podemos decir con humildad que conocemos la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Pero más que haber encontrado nosotros a la verdad, es la verdad que nos ha encontrado nosotros. Dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces Pilato, que no creía en la verdad, en el fondo lo único que creía era en sí mismo. Se amaba más a sí mismo. Nuevamente, el amor de sí y al precio de Dios. Pero el juez Pilatos no escapará al juicio de Dios. Es muy conocido cuando Pilato lava las manos. Se lava las manos diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Imagínense qué injusticia. Proclama la inocencia de Jesús. Dice que es justo y lo condena a muerte. ¿Podemos imaginar un juicio más inicuo? Proclamando la inocencia de alguien se lo condena. Bueno, cuántas injusticias que a veces suceden en esta tierra, que quizá hemos padecido algunos de nosotros. Pensemos, Jesús, el Hijo de Dios, padeció la peor injusticia de la historia. Él cargó con tu injusticia, Él cargó con tu dolor. Esa injusticia que tú padeciste está en la cruz de Cristo. Pilato pensó que lavándose las manos se liberaba de culpa. Te equivocas, Pilato. Esa agua no puede lavar tu conciencia. Un día tendrías que rendir cuenta de la sangre de ese hombre que proclamaste como justo. Podemos imaginarnos el juicio de Dios. Pilato murió, los sumos sacerdotes también murieron. Se encontraron con aquel a quien habían condenado. Y por lo demás, la historia nos enseña que Pilato tampoco escapó al juicio de los hombres. 6 años después va a ser depuesto y va a perder todos sus cargos. Hagamos un propósito. Solo temer el juicio de Dios. Ese es el único juicio definitivo, el único juicio que vale. Tantas veces que nos dejamos llevar por el respeto humano, por ese ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? ¿Se van a reír de mí? Si a lo mejor soy fiel a la verdad, soy fiel a la virtud cristiana, soy honesto, no caigo en esto, no transijo, no cedo, se van a burlar de mí, van a decir que soy tonto, que soy anticuado, que soy beato, que soy mojigato, cualquier cosa. Respeto humano. No vale. El juicio de Dios, el juicio de Dios. Tú y yo vamos a morir. Tú y yo nos vamos a enfrentar a la sentencia ante Dios. Y ante Dios las tinieblas no son tinieblas. Decía San Francisco de Asís, el hombre es lo que es ante Dios y nada más. Y nada más. Todo lo demás es apariencia que va a caer. Es falsedad que se disipa como el humo. El hombre es lo que es ante Dios y nada más. Como le decía, Pilato, tratando de zafarse, Jesús en un momento, al saber que era de Galilea, lo llevó donde Herodes, este es Herodes Antipas,
el hijo de Herodes el Grande, el que mató a los inocentes. Herodes Antipas era una especie de reyesuelo, vasallo de Roma, de Galilea, la provincia del norte de Palestina. Era un hombre corrupto, sensual. Es conocido que mandó decapitar a Juan Bautista porque Juan Bautista le echaba en cara que vivía con la mujer de su hermano, con Herodías. Y Herodes pensó, cuando supo que Jesús, había escuchado a este Jesús que hacía milagros, dijo, este hombre frívolo dijo, qué bueno, me va a poder hacer ahora un milagro. Es decir, pensó que Jesús era una especie de bufón para entretenerlo con algún milagro. Jesús no le dirigió la palabra. Ante la frivolidad, la sensualidad, cualquier palabra era inútil. La dignidad de Jesús. Jesús callaba. Luego podemos ver la actitud de los soldados. En realidad, Jesús fue en todo el proceso objeto de la mofa y la burla de la soldatesca. Estos soldados así rasos, hombres medio embrutecidos probablemente, los guardias y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole, Mesías, adivina quién te pegó. Es decir, los guardias, los judíos, como Jesús se proclamaba el Mesías, le vendaron los ojos, adivina, tú que eres profeta, ¿quién te pegó? Luego los guardias de Herodes, dice San Lucas, Herodes con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, les puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato. Y luego los soldados del pretorio, quizás los más crueles. Como Jesús lo acusaban de ser rey de los judíos, le colocaron las 3 insignias reales. ¿Cuáles eran las 3 insignias de un rey? La capa, el cetro y la corona. Pero una capa toda vieja para mofarse, y un cetro, un palo con el cual le golpearon la cabeza. Y le decían, salve, rey de los judíos. Lo insultaban, se reían, lo escupían, doblaban la rodilla. Es decir, Jesús transformado en un rey de burlas. Podemos preguntarnos, nuestro Señor, nuestro Dios, burlado de esa manera. Y yo a veces, que no soy capaz de soportar la mínima humillación, que por cualquier cosa aflora toda la vanidad, toda la soberbia, todo el orgullo. Se cuenta la Madre Maravillas, una santa española carmelita del siglo recién pasado. Ella cuando joven era una familia aristocrática. Ella cuenta que ella sentía esa vanidad, ¿no? Esa vanidad que aflora a veces, sobre todo a veces en la juventud, ¿no? Y ella, un momento en que sintió ese movimiento de vanidad, escuchó la voz de Jesús que le dijo, yo quiero. ¿Sí? Y tú, Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Señor, que fui tenido por loco. Hagamos un propósito, ser más humildes por amor a Jesús, extirpar todo resentimiento, devolver bien al mal, bendición a la maldición. Si Jesús fue tratado como rey de burlas, reconozcámoslo como nuestro verdadero rey. El rey de amor que quiere conquistarnos para su reino con los suaves lazos del amor.
Jesús reina desde la cruz. Este es el trono de la realeza de Jesús. Nuestro Dios reina desde un madero. Es Rey de dolor y Rey de amor. Sus llagas son esas flechas que proclaman el amor y que quieren conquistar nuestro corazón. Y podemos preguntarnos, ¿cuál fue la de Jesús a lo largo de todo el proceso? Ya algo lo adelanté recién. Hay una frase que se repite varias veces en los evangelios. Y Jesús callaba. Y Jesús estaba en silencio. Ya lo dijimos ante Herodes, ese hombre corrupto, sensual, el silencio más absoluto. Cualquier palabra era inútil. Comenta Alfonso María Ligorio, desventurada el alma a la cual Dios le niega el habla de sus inspiraciones. ¿Sí? Infeliz el alma, ¿no? A la cual Dios calla totalmente. Ante Pilatos y los sumos sacerdotes, Jesús no se defiende. No se defiende. Si habla es para proclamar la verdad de su identidad. El sacerdote va a reconocer que es el Mesías. Y ante Pilato va a reconocer, sí, soy rey, pero va a agregar, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús, como manso cordero, como oveja llevada ante el esquilador, todo lo aceptaba y lo ofrecía. Que hacer un poco más silencio, callar un poco más en nuestra vida. ¿Cuántas palabras vanas? ¿Cuántas veces que por querer responder, tener la última palabra, no ceder a ese puntillo de honor, hemos causado enemistad, rabia, gracias? Jesús callaba. Si habló, fue para proclamar la verdad. La verdad no la negó. Cuando se trata de proclamar la verdad, ahí sí, ahí tenemos que hablar, con humildad, pero dar testimonio de la verdad. Pero tantas otras cosas, tantas palabras vanas. Al concluir esta segunda parte de la meditación, digamos a Jesús con sinceridad y convicción: Señor, has vencido, me has conquistado. Todas las afrentas de tu pasión, esas llagas del cuerpo, esas angustias del alma, esas humillaciones, son las armas que me han vencido, ya que son el signo de tu amor hasta el extremo, de ese amor. Por tanto, has vencido, me has conquistado, has vencido toda resistencia. Luego, manda y obedecido. Manda y serás obedecido. Sea que me des éxitos o fracasos, manda y serás obedecido. Saludo de enfermedad, manda y serás obedecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer 5 minutos también de reflexión personal y vamos a concluir leyendo una meditación de San Gregorio.
Para ir concluyendo esta mañana de oración, hay un punto en el cual no me detuve mayormente, aludí de paso, cuando manda a Jesús atado a la columna. Muchos de ustedes habrán visto probablemente la película La Pasión de Cristo. La escena de la flagelación es una de las más dramáticas, más impresionantes. Y después de mandarlo a azotar, Pilato lo saca y lo muestra a la multitud y les dice: «He aquí el hombre». Bueno, para concluir esta mañana de oración, vamos a escuchar, meditando, haciendo oración, la reflexión que hace San Alfonso María Ligorio sobre este momento dramático, impresionante de la pasión de Cristo. Salió Jesús coronado de espinas y revestido del manto de púrpura. Mira, alma mía, a tu Salvador, puesto en el balcón, maniatado y sujeto a los caprichos de un verdugo. Míralo como está casi desnudo, bañado en sangre, cubierto de llagas, con las carnes laceradas y con aquel pedazo de púrpura que únicamente le sirve de burla, y con la corona de espinas pintando su cabeza. Mira a qué extremos se ve reducido el pastor por haber querido ir en búsqueda de la oveja perdida. Amadísimo Jesús mío, cuántos dolores, afrentas y escarnios te hacen pasar los hombres. Oh buen Jesús, inspiras compasión hasta la muerte. Solo en el corazón de los hombres no hayas ni piedad ni compasión por tu desventura. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Al verle tan maltratado, los ministros y los pontífices alzaron el grito diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Mas, ¿qué dirán, Salvador mío, estos malvados en el día del juicio, cuando te vean sentado como juez en el trono de majestad? Pero, Jesús mío, hubo también un tiempo en que yo desenfrenadamente me entregaba al pecado, en que yo también estaba: «Crucifícale, crucifícale». Mas ahora me arrepiento de todos mis pecados. Yo te amo, Dios mío, con todo mi corazón. Por los méritos de tu pasión, para que en aquel día supremo del juicio te vea manso y no irritado contra mí. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. He aquí al hombre. Mientras que Pilatos
desde el balcón mostraba a Jesús al pueblo, el Eterno Padre nos presentaba también desde el cielo a su amadísimo Hijo en tan lamentablemente estado, diciendo: ved aquí al hombre. Este rey está tan atormentado y vilipendiado es mi Hijo muy amado, que tanto padece por vuestro amor y por expiar vuestros pecados. Mírenlo, de gracias y ámenlo. Dios y Padre mío, me dices que mire a tu Hijo. También yo te suplico que pongas en Él tus ojos y que por su amor tengas compasión de mí. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Atormentado Pilato todavía por los remordimientos de conciencia, pues sabía que iba a condenar a un inocente, volvió a decir a los judíos: ¿a vuestro rey tengo yo que crucificar? Pero los judíos, más irritados que la primera vez, gritaron: quítale de en medio, crucifícale. Oh Verbo encarnado y Señor mío amadísimo, has bajado del cielo a la tierra para consolarlos, y los hombres no pueden tolerar tu presencia en medio de ellos e inventan 1000 argumentos para hacerte desaparecer y quitarte la vida. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Adorable Jesús mío, los judíos no quieren reconocerte por su Rey y Señor y dicen que solo a César quieren tener por Rey. Mas yo te acepto por mi dueño y soberano y declaro que solo tú, Redentor mío, serás el Rey de mi corazón. Hubo un tiempo en que yo, infeliz de mí, me dejé dominar por mis pasiones, llevándote, Rey mío, del trono de mi corazón. Pero ahora mi deseo es que reines en él. Manda y serás obedecido. Dios el alma que pueda decir: tú, Jesús mío, eres mi único Rey, mi único bien, mi único amor. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Le pedimos a la Santísima Virgen, ella
que vivió en su corazón el momento de la pasión de su Hijo, cuya alma fue traspasada por la espada del dolor, ella que estuvo a los pies de la cruz, ella que ofreció a su Hijo por nuestra redención, la Virgen fiel, la Madre de Misericordia, que nos ayude cumpliendo el encargo que Jesús le dejó desde la cruz, a ser fieles a Jesús hasta la muerte y así glorificarle en esta vida y en la eternidad. Dios te salve, de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sean con ustedes. Seguimos en el recogimiento propio este Viernes Santo. Nos encontramos a las 3:30 de la tarde, a las 15:30, para la solemne liturgia de la Pasión.